Hola amigos, la primera parte de la clase vamos a escuchar una clase del Rav del 15 de febrero de 2002. La clase está basada en el artículo que significa que la inclinación al bien y la inclinación al mal protegen a la persona en el trabajo. En el libro de escritos de Rabash, 1239, vamos a leer juntos en la decena. Tenemos 34 minutos para eso. Vamos a leer juntos el artículo en la decena. ¿Qué significa que la inclinación al bien y la inclinación al mal protegen a la persona en el trabajo? El Zohar dice, Rabbi Yehuda explicó, porque a sus ángeles les ordenó protegerte en todos tus caminos, porque cuando una persona viene al mundo, viene inmediatamente con la inclinación al mal. Como está escrito, mi pecado siempre está ante mí. Y es porque cada día el hombre peca ante su Señor. La inclinación al bien le llega a la persona desde el momento en que viene a ser purificada. ¿Y cuando el hombre viene a ser purificado? Cuando tiene 13 años de edad. En ese momento el hombre conecta a los dos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La inclinación al bien a la derecha, la inclinación al mal a la izquierda. Y estos son realmente los dos ángeles designados. Cuando el hombre llega para ser purificado, la inclinación al mal se rinde ante él y la derecha controla a la izquierda. Y tanto la inclinación al bien como la inclinación al mal se unen para proteger al hombre en todos los caminos que recurren. Hasta aquí lo que dice el Zohar. Y hay que entender, cuando hablamos en términos del trabajo, comprendemos que la inclinación al bien protege a la persona cuando camina por el camino del Creador y quiere lograr la dvekut, adhesión con el Creador. Entonces recibe la protección de la inclinación al bien. Sin embargo, ¿qué protección recibe la persona de la inclinación al mal? Por lo cual podrá llegar a la dvekut con el Creador. Que esto implica que si no recibiría la protección de la inclinación al mal, no podría lograr la dvekut con el Creador, adhesión. Y el versículo en Génesis dice, y el Señor le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, y una nación prevalecerá sobre la otra, la mayor servirá a la menor. Y Rashi interpretó que una nación prevalecerá sobre la otra y no serán iguales en grandeza. Cuando una se eleva, la otra cae, es decir, no tendrán grandeza al mismo tiempo. Que se sabe que según el orden del trabajo se debe llegar a un estado en el que todas sus acciones sean por el bien del Creador. Esto no está en las manos del hombre, sino que la persona es la que debe recibir esa fuerza solo desde arriba. Como nuestros sabios dijeron, el que viene a purificarse se le ayuda. Sin embargo, la persona, para lograr el nivel de otorgar con el fin de satisfacer al Creador permanentemente, después de descubrir todo el mal que hay en él, entonces la persona recibe ese poder llamado segunda naturaleza, que es el deseo de otorgar. Es decir, la persona debe primero descubrir todo lo malo que hay en él. De esto se dice que ya tiene un kli, vasija, completo, es decir, una carencia total. En ese momento recibe la luz completa, como nuestros sabios dijeron, la luz de ella, de la Torah, lo reforma. Sin embargo, antes de que tenga la revelación de este kli, es decir, la carencia de la ayuda del Creador, ya que la ayuda debe ser total, como dijeron nuestros sabios, desde el cielo no se da la mitad de algo, sino algo completo. Por lo tanto, la carencia del nivel inferior también tiene que ser total. Y como es imposible revelarle a la persona todo el mal, porque como todavía no tiene el bien
no tendrá la fuerza para subyugar al mal, ya que lo malo sería mayor que lo bueno. Por lo tanto, cuando la persona comienza a dedicarse a la Torah y a las mitzvot, preceptos, aumenta el bien cada vez más y en esa medida se le muestra el mal. Entonces el trabajo del hombre es equilibrado, como dijeron nuestros sabios, que dijeron: uno siempre debe verse a sí mismo como mitad culpable y mitad inocente. Por esta razón se le muestra el mal gradualmente, de acuerdo con su esfuerzo por adquirir el bien a través de sus esfuerzos en la Torah y las mitzvot. Y de acuerdo con lo anterior, resulta que cuando la persona quiere seguir el camino de alcanzar la adhesión con el Creador, que es el hacer todas sus acciones por el bien del Creador, lo que significa satisfacer a su Creador y no por su propio bien, y como esto está en contra de la naturaleza de la persona, que fue creada con el deseo de recibir para su propio bien, y le dicen que no obtendrá nada por su propia cuenta, sino que solo el Creador le puede dar este poder llamado deseo de otorgar. Y la persona solo debe preparar el kli, vasija, para recibir este poder llamado segunda naturaleza. De esto se deduce que específicamente a través de la inclinación al mal que crece dentro de él hasta llegar a su totalidad, es decir, que la persona ve su verdadera carencia, que no es merecedor de obtener el deseo de otorgar por sí mismo, esto lo lleva a un estado donde el Creador le da el deseo de otorgar. Es decir, que tanto la inclinación al bien como la inclinación al mal lo conducen al hombre a la equivalencia de forma llamada Devekut, adhesión con el Creador. Y con ello podemos interpretar lo que preguntamos acerca de lo que dice el Zohar. ¿Por qué a sus ángeles les ordenó protegerte en todos tus caminos? Que también se refiere a la inclinación al mal, que protege a la persona para que llegue a la adhesión con el Creador. Pero si protege a la persona para que logre adhesión con el Creador, ¿por qué entonces se llama inclinación al mal? Y la inclinación al mal implica que trae a la persona pensamientos y deseos que están en contra de la santidad, Kedushá. Es decir, que hace que la persona piense que no vale la pena esforzarse en la Torah y en las mitzvot. Entonces, ¿cómo protege a la persona para lograr la dvekut con el Creador si lo haría todo? Que sí lo haga todo para el Creador y no por su propio beneficio. Y la respuesta es así: que si el mal no le es revelado a la persona en su verdadera medida, no puede recibir ayuda del Creador porque todavía no tiene una carencia verdadera. Por lo tanto, de esto se deduce que todavía no tiene un kli verdadero. Por lo tanto, la inclinación al mal le trae pensamientos y deseos en contra de la santidad, y a eso se lo llama la inclinación al mal. Y como dijo mi padre y maestro Bala Sulam, que la inclinación al mal significa una imagen del mal, es decir, que la inclinación al mal le indica a la persona que si trabajara por el bien del Creador y no por su propio bien, será algo malo para él. Cuando la inclinación al mal le trae este tipo de imágenes, hace que la persona abandone el trabajo de otorgar al Creador. Por esta razón, cuando la persona comienza a sentir las imágenes de la inclinación al mal, el hombre quiere escapar de este trabajo que es solo por el beneficio del Creador. Y en ese momento, él ve que es imposible superar las imágenes que la inclinación al mal le dibuja. Y solo entonces puede sobreponerse y decir:
que el Creador lo ayudará a salir del control de la inclinación al mal, ya que ve entonces que esto está por encima de la naturaleza y que la persona no puede hacer nada contra ese estado negro en donde la persona ve la imagen de la inclinación al mal. Y de estas imágenes la persona ve lo que es malo, es decir, qué medida de maldad existe en el corazón del hombre que no es capaz de hacer nada por el bien del Creador, a menos que también vea algo allí para su propio beneficio. Y a través de estas representaciones la persona recibe una imagen del mal por vez. Y la persona no es capaz de ver estas imágenes de una sola vez. Seguro no podría soportarlas, sino que se le muestra a la persona un poco y esa imagen desaparece de repente, de inmediato. Y entonces es como si la persona se olvidara la imagen del trabajar por el beneficio del Creador y no para su propio beneficio. Por lo tanto, tiene fuerza para comenzar el trabajo de otorgamiento una vez más. Y cuando cree que ya se encuentra en una etapa en la que puede trabajar por el beneficio del Creador, la inclinación al mal llega rápidamente a él y le presenta otra imagen del trabajo por el bien del Creador. Y esta imagen otra vez lo aleja del trabajar por el bien del Creador. Según esto, gracias a la inclinación al mal, justamente, la persona puede alcanzar la verdad, lo que significa que uno no se puede engañar a sí mismo y decir que está sirviendo al Creador y que todo su trabajo es por el bien del Creador, ya que cuando la inclinación al mal le presenta las imágenes de lo que realmente significa trabajar por el bien del Creador, él ve que está lejos de ese trabajo. De ahí que la persona no puede engañarse a sí misma de que esté caminando por el camino de la verdad, ya que ve cómo el cuerpo se resiste a esto, hasta tal punto que debe creer por encima de la razón que el Creador puede ayudarle a salir del control del amor a sí mismo. De ahí que sin la protección de la inclinación al mal, el hombre no sería capaz de ver la verdad jamás. Por lo tanto, tal como todos entienden que la inclinación al bien resguarda a la persona en su camino por lograr la completitud y adherirse al Creador, lo que significa trabajar por completo con el fin de otorgar. Del mismo modo, sin la inclinación al mal, la persona pensaría que está haciendo todo por el bien del Creador. Pero cuando la inclinación al mal se le presenta con imágenes, cuando la inclinación al mal le presenta imágenes malas y le dice que no vale la pena trabajar por el beneficio del Creador, se le hace completamente claro a la persona que todo lo que se dedicó anteriormente a la Torah y las mitzvot fue para su propio beneficio, ya que ahora ve que cuando la inclinación al mal le muestra lo que significa trabajar solo por el bien del Creador, la persona está de acuerdo que la inclinación al mal está en lo correcto, que la persona no ve realmente lo que ganaría trabajando por el bien del Creador. Y eso hace que la persona descienda. Es decir, antes de que la inclinación al mal llegara a él con estas representaciones, él sabía que todo lo que hacía era por el bien del Creador, lo que significa que cumplía con lo que el Creador le ordenaba que hiciera. De lo contrario, ¿por qué tendría que observar la Torah y las mitzvot? Pero no por el bien del Creador. Todos saben que alguien que no trabaja para el Creador, su trabajo no tiene valor. Por lo que cuando la persona se dedica a la Torah y las mitzvot, sabe que está trabajando para el Creador.
Pero ahora, cuando la inclinación al mal le trae imágenes negativas acerca del trabajo para otorgar y él ve que está lejos de trabajar por el bien del Creador y trabajar no para el Creador es un trabajo sin importancia, por lo que quiere dejar el trabajo de observar la Torah y las mitzvot por completo, ya que por naturaleza la persona no es capaz de trabajar innecesariamente, ya que debe ver que está haciendo algo. Por lo tanto, si ve que no puede trabajar por el bien del Creador, como la inclinación al mal le hizo ver lo que realmente significa trabajar por el bien del Creador y no por su propio bien. Y si no es por el bien del Creador, seguramente no vale nada. Por lo tanto, llega a un estado en el que quiere escaparse por completo de la batalla. Y ahora entendemos cómo el Zohar interpreta el versículo porque a sus ángeles les te ordenó protegerte en todos tus caminos, ya que sin la inclinación al mal la persona nunca sería capaz de realizar el trabajo de otorgamiento, pues solo el Creador puede dar este poder de hacer todo con el fin de otorgar. Y sin la carencia, la persona no puede recibir nada. Y esa carencia de que el Creador le dé una segunda naturaleza, es decir, el deseo de otorgar, es algo que no tiene, ya que piensa que está haciendo todo para el Creador. Y como no quiere trabajar en beneficio del Creador, el cuerpo no se opone tanto, a tal punto en que necesite la ayuda del Creador. Por el contrario, cuando la persona quiere trabajar con el fin de otorgar, entonces la inclinación al mal viene a él y comienza a hacerle pensar que no vale la pena trabajar por el bien del Creador. En ese momento, el mal engendra en él la necesidad de la ayuda del Creador. Se deduce de esto que específicamente por lo negativo se acerca al Creador. Es decir, que la inclinación al mal lo protege y le impide engañarse a sí mismo de que esté trabajando por el bien del Creador. De esto se deduce que cuando la persona reza al Creador para que le ayude, la plegaria debe ser clara, es decir, que debe saber cuál es su carencia, lo que le falta, lo que significa que la carencia se le revelara sin ninguna duda, ya que si la carencia no se le revela con certeza, sino que duda de lo que siente, entonces eso no es una plegaria. Por lo tanto, cuando la inclinación al mal viene a él con imágenes negativas, entonces la persona sabe con certeza lo que le falta y a esto se le llama una carencia completa. Y esto es similar a lo que está escrito sobre Jacob, quien dijo: líbranos, ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera a la madre con los hijos. Dice, esto implica que quien reza su plegaria deben ser sus palabras interpretadas adecuadamente. Cuando dijo, líbranos, te ruego, parece que debería haber sido suficiente, ya que no necesita más que la liberación, la salvación. Sin embargo, le dijo al Creador, y deberías decir que ya me has salvado de Labán. Es por eso que interpreto de la mano de mi hermano. Y si dijeras que otros parientes también se llaman hermanos, como Labán le dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi hermano me servirás en vano? Por eso interpretó de la mano de Esaú. ¿Cuál es la razón? Es porque necesitamos interpretar esto correctamente.
Y deberíamos preguntarnos sobre esto. Es comprensible cuando hablamos ante un rey de carne y sangre. El que busca ayuda debe solicitarla claramente para que el rey entienda lo que le esté pidiendo, lo que le está pidiendo. Sin embargo, cuando alguien le pide algo al Creador, ¿por qué su solicitud debe ser tan clara? ¿Que el Creador no sabe lo que hay en el corazón de la persona? Ciertamente conoce los pensamientos del hombre, ya que el Creador se llama el que conoce los pensamientos, como decimos, el que conoce los pensamientos, por favor, salva. Por lo tanto, ¿por qué debemos aclarar la plegaria y la petición por la que oramos para que ésta sea interpretada correctamente? Y la respuesta es que el hombre debe interpretar la plegaria para que ésta sea clara para el hombre mismo. Es decir, la persona debe saber cuál es lo que le falta, cuál es su carencia, lo que le falta, ya que a veces piensa que necesita lujos y reza por ellos con todas sus fuerzas, mientras que sobre cosas que conciernen a su vida, sin las cuales no puede obtener una vida de santidad, y a esto él renuncia, pues piensa que le faltan cosas por las cuales se convertiría en un hombre respetable y perfecto. Y esto es lo que pide. Y cuando en realidad le faltan cosas relacionadas con su vida, es decir, que si no las consigue, se sentirá como muerto. Como dijeron nuestros sabios, los malvados en sus vidas se llaman muertos. Por lo tanto, cuando la inclinación al mal le presenta imágenes malas sobre el trabajo de otorgar satisfacción a su hacedor, entonces a través de esta mala imagen, a veces él llega a un estado en que duda sobre el comienzo, como los espías que calumniaron la tierra de Israel, como el Zohar lo interpreta, y en ese momento él ve que es verdaderamente malvado y que no tiene fe en el Creador. Y eso es como dijo Baal HaSulam, que la persona debería cuidarse de que por el camino por el que está yendo haga todo lo posible para tener un despertar desde abajo y obtener la fe en el Creador. Y esto se llama: yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otros dioses. Estos son considerados como Kané, tráquea, y Veshet, garganta, que son כמו בגשמיות שאם הסימנים האלו נפסקים, מסתלקים החיים מבעלי היי. כמו כן, בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה לך... Perdón, hubo un corte. Sigo con el próximo párrafo. Por esta razón, a veces... no, está bien. Esto se llama... que son dos signos de los que depende la vida de los ומכל מקום לא עוזרים לו על בקשתו, מטעם שהוא נמצא בסכנת המוות, והוא מבקש שיתנו לו שטויות. היינו, האדם חושב שהוא בסדר, שרק חסר לו לפי דעתו איזו השלמה. en la corporalidad. Si estos signos se detienen, la vida del animal se cesa. Del mismo modo, en el trabajo, si él, yo y no tendrás, se detiene, la vida espiritual se aleja de él.
Por ejemplo, la persona llama al Creador para que le ayude con ese, a pesar de que llama amargamente, su solicitud no es ya que es mortal. Pide que le den tonterías. Es decir, la persona piensa que está que es algo complementario, cuando en verdad no tiene vida. Por eso el ángel llamado inclinación al mal viene y a través de imágenes le muestra que no vale la pena anularse ante él, porque el deseo de recibir en beneficio propio no ganará nada con ello. En ese momento la persona puede ver la verdad, que él es verdaderamente malvado. Se deduce que específicamente la revelación del mal es lo que lo protege para que le pida al Creador que le dé la vida llamada fe en el Creador, para que pueda adherirse al Creador, como está escrito, y ustedes que se adhieren al Señor, su Dios, viven cada uno de ustedes hoy. Es como dice el Zohar, porque a sus ángeles les ordenó protegerte en todos tus caminos, es decir, tanto la inclinación al bien como la inclinación al mal, cuidan a la persona para que logre Dvekut y el Creador. Sin la inclinación al mal, no sabría la verdad. Es decir, ¿qué ayuda a pedirle al Creador? De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron, que para los justos la inclinación al mal parece una montaña alta. Debemos explicar y decir que cuando una persona ve que la inclinación al mal es tan grande como una montaña alta, esta es una señal de que es justo, es decir, que va por el camino de la verdad, gracias al cual llega a ser justo. De lo contrario, la inclinación al mal no le parecería una montaña alta. Esto es así porque al hombre se le muestra el mal que hay en él solo en la medida del bien que lleva en sí, ya que lo bueno y lo malo siempre deben estar equilibrados. Entonces se puede decir que la persona debe tomar una decisión y elegir lo bueno. Con esto podemos interpretar lo que está escrito. Y aquí los ángeles de Dios ascienden y descienden sobre él. La famosa pregunta es, ¿por qué los ángeles de Dios ascendieron primero? Debería haber escrito, descienden primero y luego ascienden. En el trabajo debemos interpretar que ángeles de Dios son aquellas personas que quieren ser enviados del Creador y hacer el trabajo sagrado. Como dijeron nuestros sabios, somos enviados de mitzvah, singular de mitzvot. Por lo tanto, aquellos que quieren ser como ángeles, es decir, hacer todo por el Creador, son llamados enviados del Creador. Primero deben elevar su grado, es decir, hacer buenas acciones, lo que se llama ascenso de grado. Y luego, cuando ya están en ascenso, que es un estado en el que van por el camino de la completitud, y puede pensar que él ya puede pensar que está en la total plenitud, y como desea alcanzar a la adhesión con el Creador, se le muestra desde la altura la verdad, que todavía está lejos de hacer todo por el bien del Creador. Y a través de la revelación del mal, la persona desciende de grado y comienza a ver la verdad, a ver lo que le falta. Y este es el orden del trabajo. O sea, primero la persona recibe el ascenso de lo alto y luego recibe un descenso de lo alto. Y todo esto es por la razón mencionada anteriormente, que a través de los ascensos y descensos la persona obtiene la carencia completa. Y esta es tan grande que nadie en el mundo pueda llenar esta carencia, excepto el Creador mismo. Y a esto se les llama un kli completo, preparado para recibir la ayuda del Creador. Y esto es como dijo Baal HaSulam acerca de lo que dijeron nuestros sabios. Tú no eres el que debe terminar el trabajo, pero tampoco eres libre para librarte de él.
lo que él dijo significa que no eres tú el que debe terminar el trabajo. Se refiere al trabajo de lograr un estado donde todas sus acciones son por el bien del Creador. La persona no puede terminar ese trabajo. Entonces, ¿por qué debería uno comenzar el trabajo si de todos modos no puede terminarlo? Normalmente una persona no comienza un trabajo que sabe que no puede terminar. Entonces, ¿por qué dijeron ni eres libre de abolirlo, de librarte de ese trabajo? Esto significa que la persona sí debe comenzar este trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿con qué propósito debe comenzar? Y la respuesta es que en todo debe haber un deseo y anhelo para obtener lo deseado. Porque si no, el trabajo de otorgamiento, de lo contrario, si recibimos algo sin una necesidad previa, es imposible disfrutarlo, ya que se sabe que no hay luz sin un kli, vasija. Por esta razón, la persona debe comenzar el trabajo de otorgamiento y así ve que después de haber hecho muchos esfuerzos para obtener ese poder y sin embargo no pudo alcanzarlo, es por ello que más tarde, cuando el Creador le otorga este poder de otorgamiento, él puede disfrutar de este. Y sobre eso dijo Bala Sulam el significado de haremos y escucharemos, que Israel dijo, pues cuando las naciones del mundo no querían recibirla, ya que vieron que era imposible ir en contra de la naturaleza. Pero el pueblo de Israel dijeron, lo haremos por la fuerza, aunque nuestro corazón no lo quiera. Y con esto seremos recompensados con escuchar. O sea, el Creador nos permitirá escuchar que este trabajo es aceptable para el corazón, lo que se llama responde a tu corazón, no, y volver a tu corazón. Grupo de enfoque. Podemos ver que esto nos ayuda a ver el cuadro verdadero y justamente en nuestro trabajo en la decena queremos sentir cuánto a través de la decena queremos subir, porque es imposible de otra forma. Solo él ve que siempre queda en su deseo de recibir. Este artículo muy fuerte. Siguiente, si hacemos esfuerzo de otorgar y nos revelan la inclinación al mal, y así tenemos que hacer un esfuerzo que depende de nosotros, pedirle ayuda al Creador, porque el esfuerzo y la desesperación es cuando estamos listos, cuando nos dirigimos a Él, nos volcamos a Él. Muy importante justamente esto. Si no se puede ir con una pierna izquierda y pedimos la pierna derecha, que el Creador nos dé la pierna derecha, entonces vamos a ser un ser humano y vamos a caminar como debemos. Sí, Barak preguntó, ¿qué es lo que dicta si la persona siga el camino o se tire del camino? Aquí la persona necesita reforzarse con más fuerzas, pero tiene que sostenerse del Creador y volcarse solo a Él. Y eso el entorno le da esa capacidad de volcarse al Creador. Siguiente. Y aquí dan una explicación nueva sobre el clic completo. ¿Qué es un clic completo? La revelación de la inclinación al mal, cuando reveló toda la inclinación al mal. Esa es la vasija completa. Siguiente, hablamos de la grandeza de la inclinación al mal o cómo llegar a él. Está escrito, cuando la persona empieza a dedicarse a la Torah o la mitzvot, cada vez agrega bien y entonces en esa medida se le revela el mal. Entonces el trabajo de la persona es equilibrado y sigue que si el mal no está revelado en la persona, en su forma verdadera, la persona no es capaz de recibir la ayuda del Creador porque todavía no tiene una falta verdadera. Entonces, todo el tiempo hay que ir por la línea derecha, como decimos,
para convocar el mal y llegar a la inclinación al mal, y entonces pedirle ayuda al Creador. Siguiente. No, terminamos. Ahora, amigos, vamos a pasar a la clase del Rav del 15 de febrero 2002. Nosotros leímos el artículo de el Ravash. ¿Qué significa que la inclinación al bien y la inclinación al mal protegen a la persona en el trabajo? Que ambos, los dos ángeles que descienden de arriba y vienen a la persona para traerlo a la meta de la creación. ¿Y el hombre qué tiene que hacer? El hombre solo tiene que hacer las distinciones, discernimientos entre la mala inclinación y la buena inclinación, y en forma libre elegir en qué él apoya, qué él elige. Y eso se llama rezo. Y como él dice, el rezo tiene que ser interpretado debidamente, apropiadamente. Todos nosotros vimos cómo un bebé, una criatura, grita. No sabemos lo que grita, pero su mamá sabe exactamente qué son sus gritos, qué le siente mal. Ella puede discernir cosas muy finitas, muy sutiles, maravillosas sobre los gritos del bebé, de la criatura, o si es un llanto así nomás, o lo que sea. El Creador también no tiene ningún problema. Él nos manda, Él nos envía la razón para que lloremos. Entonces Él sabe ya de antemano cómo vamos a llorar y sobre qué. Y seguro que no hay, no tiene sentido ese hecho si para nosotros, si sabemos de antemano lo que va a ser al final. Entonces no se necesita el hecho mismo, sino que toda esa acción, o sea, que se envía la inclinación al mal, que nos trae el llanto, todo esto es necesario para que nosotros averigüemos exactamente cuál es la razón por la cual estamos llorando, qué es lo que queremos de eso, qué nos afecta, quién nos afecta, etcétera. Es decir, todas las cosas que se envían de lo alto no vienen así nomás para que las pasemos sin sentido, sin discernimientos propios, sino que justamente para que nosotros hagamos discernimientos en ellos. Por eso, con atención del hombre a lo que le pasa y en tomar en cuenta y relacionar o conectar lo que le pasa, que le viene de arriba, de la fuerza superior, para qué viene, por qué viene, qué yo tengo que hacer con eso, tengo que reaccionar a eso, que eso me tiene que traer, llevar, todas estas cosas que la persona averigua, discierne. Eso significa que él, de hecho, está rezando. Y si él averigua, discierne todas estas cosas que se le envían del Creador completamente, eso se llama que él reza un rezo debido o debidamente. Y solo ese es nuestro trabajo. En realidad, como está escrito, de tus hechos te hemos conocido, de los hechos del Creador sobre nosotros, lo conocemos, empezamos a ver qué Él hace, empezamos a justificar al fin y al cabo sus acciones y aparte de justificar, querer asemejarnos a Él en todas esas acciones. Hasta tal punto que solo sobre eso rezamos, o por eso, y no por las aflicciones que sentimos, y no por el por qué, ni nada. Al contrario, para asemejarnos a Él. Por eso llegamos a pedir. Y aquí en el trabajo, en este trabajo del análisis del rezo, que está escrito, ¿sí? Que no hay nada más que el rezo. Está escrito en muchos lugares. Entonces,
¿Qué quiere decir no hay nada más que el rezo? Parece que no se entiende, que esa cosa que no se acepta, el corazón del hombre no la acepta. Entonces el rezo es justamente los esclarecimientos que tenemos que hacer, que ocuparnos de ellos sobre lo que pasa con nosotros. Y aquí tenemos que hacer imágenes, ilustraciones. Si él dice que el rezo tiene que ser debido o apropiado, el esclarecimiento tiene que ir hasta el fondo de todo este mensaje que el Creador nos manda. Entonces, cada cosa que él envía tiene que ser correctamente interpretado. Lo que resulta más difícil aquí es que nosotros no somos capaces de interpretar en forma simple o literal las palabras. Por eso Bala Sulam tanto se esforzó en todo el estudio de las 10 sefirot a hacer la explicación de las palabras correctamente, que lo que leamos correctamente las palabras, que eso nos ayude a distinguir más tarde, luego, en lo que sentimos, que lo que significa esa sensación. Porque hay una diferencia entre rama y raíz en el sentido de que en nuestro mundo, la cosa principal que interpretamos es adhesión o separación o distanciamiento o acercamiento. Amigos, siéntense, dejen de hacer ruido con las sillas. Otra vez. El problema principal es que no podemos interpretar qué es distanciamiento y acercamiento, porque eso es de hecho ahí todo nuestro trabajo, todo nuestro movimiento hacia la espiritualidad. Que nosotros en este mundo estamos acostumbrados a que nos quedamos y el lugar que queremos estar queda y solo tenemos que superar la distancia entre nosotros. Y la distancia, sin que yo cambie, sin que el lugar cambie, sino que yo, por medio de una fuerza ajena, tercera, ¿no es cierto? O tomo mis piernas, o un caballo, o una carroza, o un tren, un avión, ¿qué importa qué? No importa qué. Entonces paso de un lugar a otro en el mundo material, viene a ser. En la espiritualidad no va así. En la espiritualidad el significado de pasar de un lugar a otro es cambiar dentro de nosotros, que yo cambio. Eso significa que yo me paso del lugar. Tengo unos amigos que están en la cárcel. Justamente, últimamente escuché de ellos. Están en la cárcel y parece que están tan cercanos a la casa y no pueden salir. Entonces hay una sensación que es la distancia. Es decir, es como si una cosa está cerca, pero no se puede pasar esa distancia sin hacer correcciones especiales. Así es en la espiritualidad. Tenemos que interpretar la distancia entre nosotros y entre la espiritualidad, que no pasa por medio de ningún otro truco, sino por medio de un cambio interno. Ese es el núcleo de lo que significa averiguar lo que es el rezo, la petición, que entonces se recibe la petición debidamente, que entonces se recibe arriba, que en el lugar de las distancias y en vez de otras peticiones
yo pido, rezo por cambio de mis cualidades internas. Hasta que la persona llega a ese esclarecimiento, ese análisis, que él tiene que superar, saltar por esa distancia, o sea, saltar la diferencia en cualidades, y solo en eso él interpreta el término de distancia espiritual entre él y la meta de la creación. Entonces, se llama que llegó al pedido verdadero que le abre la entrada al mundo espiritual. Y hasta entonces, las relaciones entre el bien y el mal que se le envían de arriba, para especialmente este término, para que este término no se escuchó bien. ¿Qué más nos dijo aquí? ¿Hay preguntas? ¿Sí? Alumno, ¿qué cualidades hay que corregir? Deseo de recibir, hay cualidades, hay que corregir. Rav, no. ¿Qué cualidades hay que corregir para llegar a qué? A espiritualidad. Espiritualidad. Entonces, primero, ¿qué son cualidades? ¿Qué se llama llegar y qué es espiritualidad? Si vas a interpretar todas estas cosas, vas a saber cuál es la respuesta. ¿Qué es espiritualidad? La espiritualidad es dar todo. Ya no necesito saber más. ¿Ya está? Entonces a lo mejor se puede mentir a sí mismo un poco y de alguna manera hablar de otra forma, ¿sabes? Para no escaparse de la batalla. Entonces dejemos la espiritualidad, no la vamos a interpretar, sino que acercamiento. Acercamiento es igualar la forma, entrar a la espiritualidad, es decir, llegar a la espiritualidad y entrar, quiere decir ser exactamente como es ahí, que yo sea como es ahí. ¿Ves? Son cosas que empiezan ya un poco a enfriar el asunto, ¿no es cierto? ¿Y qué hacer para eso? Dicen, tienes para eso levantarte temprano, estudiar, hacer todo tipo de acciones, turnos aquí, mil y unas cosas. Todas estas cosas, yo tengo que amargarme la vida y hacer de esa, mira que todo eso solo para acercarme a un estado que ni siquiera que no piense del todo sobre mí mismo y de todo. Eso no es real, ¿no es cierto? Entonces, que tenemos que mentirnos a nosotros mismos y de alguna forma ir por eso, o que tenemos que hacer todo tipo de ejercicios o trucos para ver, no ¿cómo decir? Para ver, no el hecho mismo del otorgamiento, porque de eso nos vamos a escapar, sino los resultados de eso. Pero si yo voy a ver los resultados del hecho de otorgamiento, yo voy a querer que esos resultados, yo los voy a querer, los resultados, pero los voy a querer como ahora, con el fin de recibir, que tampoco es bien. Es decir, tiene que haber aquí toda una especie de discernimientos, acciones, que aceptar esa idea sea de verdad aceptable por mí. No es simple. Ahora, ¿qué más preguntaste? Pregunté que si hay una sola cualidad que tenemos que cambiar, Rav, ahora dices, de hecho, ¿qué necesitamos? ¿Para qué muchas cualidades tenemos que cambiar? Tenemos el deseo de recibir, el mismo deseo de recibir. Hay que cambiarlo para que sea deseo de otorgar.
Pero eso no es cierto, porque el deseo de recibir no somos capaces de cambiar para que sea para otorgar. El deseo es una creación, existencia desde la nada. Y esa creación no se puede, es como una materia que no puedes transformar una en la otra, sino que sí se puede hacer, se puede usar de otra manera el mismo deseo de recibir. ¿De dónde viene otro uso al deseo de recibir? De las 9 sefirot, como estudiamos, de tus hechos, te conocimos y al conocerte, entonces también vamos a estudiar y vamos a adaptarnos, ajustarnos a él, como si antes del deseo de recibir hay 9 sefirot que el dueño de casa, el anfitrión, me otorga en 9 formas y yo siento placer de eso, entonces Malhut recibe el placer del anfitrión de las 9 porciones digamos, y en total la estructura se llama 10 sefirot. Ahora, si yo siento a la Malhut que recibí todo muy bien, ¿no? Muy bueno, muy bien, muy bien. Entonces todo está lleno con la luz de Ein Sof, como se llama un Malhut de Ein Sof, del infinito. Pero si yo siento de repente que en ese otorgamiento, esa influencia que me llegan de las 9 sefirot primeras, ellos me otorgan a mí, pero yo soy contrario a ellos. Y eso me trae sufrimiento, que se llama vergüenza. Aquí empieza el problema. Yo no quiero recibir y no quiero sentir lo que el sufrimiento. Hago tzimtzum, restricción. ¿De dónde aprendí que soy contrario a ellos por cualidades y que eso me trajo una sensación terrible de vergüenza? Eso lo aprendí cuando sentí el carácter de las 9 primeras, no el placer que recibo de ellas, sino su carácter. Es decir, toda la idea del otorgamiento no se puede aprender si no vamos a sentir al superior, lo que él me está haciendo. ¿Sí? Por eso no se puede decir que Malhut puede cambiar de para recibir a para otorgar si ella no aprende de las 9 primeras. Ella tiene que saber eso, ella tiene que conocerlos, estudiarlas, sentirlas y después tratar de ser como ellas. También, ¿por qué de repente ella lo va a hacer? ¿De dónde ella va a tomar las fuerzas para de ellos pedir de las 9 primeras, que pedir que en lugar que ellas me otorguen placer, me den fuerza para ser como ellas? Y eso, el Rabash hace muchas ilustraciones sobre eso, o ejemplos, que si tú quieres hacer una corrección con el hombre, no le des la necesidad, lo básico tienes que darle un poco comer, tomar, levantarlo para que viva, ¿no es cierto? Pero aparte de eso te está prohibido darle nada. Tienes que enseñarle una profesión, ayudarle a arreglarlo en el trabajo, en un trabajo, algo. Dale la posibilidad de hacer algo por sí mismo. Lo mismo aquí. Malhut puede recibir solo lo que es imprescindible. Él escribe sobre eso en Matan Torah, en la entrega de la Torah, en el artículo para la finalización del Zohar, que aparte de las cosas imprescindibles, como él dice, un trozo de pan y agua, en cosas minimales que necesitamos en la vida. En estos días es un poco más de un trozo de pan y agua, ¿no es cierto? Entonces eso está bien recibir y no hay vergüenza. Y eso que estamos aquí en ocultamiento también es resultado de eso. Aquí puedes hacer todo. Aunque robes en este mundo, no se toma en cuenta eso. No hay ni transgresión ni mitzvah. Ni es un precepto ni transgresión. Sino que si tú ya quieres pertenecer a las 9 sefirot primeras, recibir de ellas conscientemente, solo lo puedes hacer cuando les otorgas a ellas con equivalencia de forma. Entonces eso ya se llama por encima de la barrera, del mahzom, por encima del área donde tú recibes el mínimo para vivir.
Por eso en nuestro mundo hay otras leyes, es como Malhut que recibe para sí misma y vive como es. ¿Tú quieres llegar a vivir otra clase de vida en conexión con las 9 sefirot primeras, como ser como ellas, igual a ellas? Con mucho gusto tienes que aprender de ellas y asemejarte a ellas. Eso ya se llama mundo espiritual. ¿Quién más? Pregunta. Si entendí bien, en este mundo nuestros hechos no son los que dictan. Estamos cercanos o cerca o lejos de la espiritualidad, pero de hecho también la influencia de las 9 sefirot primeras determina nuestro comportamiento en este mundo. Obviamente lo que recibimos de arriba recibimos a través de las 9 primeras, de Malhut, del Sof incluso, del infinito, pero eso no quiere decir que nosotros aquí trabajamos de acuerdo a las 9 primeras. Seguro que no hay nada más que las 10 sefirot, que también proyectan sus relaciones y sus cualidades, atributos sobre nuestra materia, nuestra sustancia, pero no se puede decir que recibimos de ellos, porque recibir de ellos se llama sentir que recibimos de ellos, saber que recibimos de ellos, y eso se puede solamente por equivalencia de forma. Esto que en nuestro mundo también hay entrega y todo tipo de acciones de otorgamiento, supuestamente, seguro no son resultado de las 9 primeras de la espiritualidad, pero eso no viene en forma directa hacia nosotros, no lo reconocemos y por eso no lo tomamos en cuenta como... no se llama otorgamiento. ¿Sí? ¿Pregunta? Porque yo tengo que hacer las leyes de los preceptos y todo lo que hago no afecto nada con ellos, no influyo. ¿Por qué tenemos que hacer, cumplir, observar en este mundo todo tipo de acciones que nos explican en el libro del Shulchan Aruch y en el resto de los libros de los preceptos físicos viene a ser? Cada pjina, el discernimiento más pequeño en la espiritualidad, o parte, o más grande, o toda la realidad, todos son parecidos, iguales por estructura. Y es una ley en toda la realidad, y la ley en toda la realidad o en la mínima parte de la realidad siempre es la misma ley, solo que de acuerdo a la materia misma, la parte particular espiritual, si es material o espiritual, en qué mundo se encuentra. Entonces, en cada lugar la ley parece diferente según la materia que esa ley supuestamente graba su forma en la materia. Por eso, si vas a tomar la cualidad de Gesed, de bondad, entonces en la espiritualidad es Gesed, la sefira de Gesed, digamos. En cada lugar donde ella esté, va a tener otra forma en la influencia de Gesed, de la bondad. Tú tienes que tomar 10 sefirot originales que se encuentran en Ein Sof, en el infinito, ahí son originales, las originales, es el estándar, Y en cada lugar, entonces, donde ellas se encuentran, en otros lugares, entonces su apariencia es de acuerdo al grado donde ellas se encuentran, esas sefirot. También en este mundo incluso. Tú también puedes dividir este mundo supuestamente en 10 partes, 10 cualidades de otorgamiento, de entrega, de recepción, ¿sí? Y de acuerdo a la materia, incluso 9 sefirot, que es la forma de otorgamiento en nuestra materia, son también recepción, otorgar para recibir. Es decir, cada general y particular son iguales. Entonces,
Entonces, en cada grado, en cada lugar, no importa dónde tomes un objeto espiritual, o sea, deseo, viene a ser el más pequeño, el más grande o toda la realidad que es un solo deseo, vas a ver en ello la misma estructura y las mismas leyes. Solo de acuerdo a la materia se va a ver de otra forma, de acuerdo al grado, de acuerdo al espesor, a la fuerza del masaj, pantalla. Resulta que toda la realidad, todo un solo deseo, que incluye 613 partes. Y cada parte pequeña de las 613 partes, si tomamos, también incluye 613 partes, y cada parte de esa también incluye 613 partes. 613 deseos, viene a ser. Que en ese deseo general o particular, o más particular, etcétera, etcétera, sucesivamente hasta el infinito, la división. Y así la persona se va corrigiendo en cada grado, subimos. Yo ahora cambié. En el estado que yo cambié, si ahora voy a percibirme a mí mismo en el estado en el que estoy, tengo un deseo que tiene que estar incluido de 613 pedazos, partes. Y si yo corrijo el trabajo correcto en todos los 613 partes del deseo, entonces se llama que estoy haciendo 613 mitzvot, preceptos, y así es en cada uno de mis grados. Digamos, tengo 125 grados, o 6.000 grados, o esos mismos 613 grados, puedes dividir, no importa cómo. Entonces, en cada uno de los grados, yo tengo que corregir todo mi cuerpo, todo mi partzuf, que en cada grado el trabajo del partzuf es de acuerdo a su aviut, su masaj, y entonces las 613 partes son ordenados y trabajan de una forma distinta de los grados o de abajo del grado o de abajo de arriba. Y por eso siempre tengo que asegurar, preocuparme por la existencia o el cumplimiento de todos los tareas, todas las tareas partes dentro de mi deseo, dentro de esa estructura, dentro de mi partzuf que se llama neshama, alma. Ahora, en este mundo no tenemos partzuf, no tenemos alma, neshama, no tenemos nada. Tenemos un deseo bestial, animal, viene a ser, para disfrutar y nada más. Pero ese deseo animal de disfrutar, como viene como copia del deseo espiritual, también está incluido de 613 partes. No las distinguimos dentro de nuestros deseos, esas 613 partes. Estarían 613. ¿Dónde? ¿Cómo podemos? Hay un deseo general de disfrutar y todas las formas que hay en él también están divididas ahí de esa forma. Pero aquí en este mundo tenemos una corrección general. ¿Qué corrección general? Haz con tus deseos lo que quieras. Usa los deseos para recibir, para otorgar como quieras, para que cuando sepas cómo usar correctamente estos deseos, o para que sepas cómo usar correctamente estos deseos, te dan copia de las leyes espirituales en este mundo. Y te los traen en 613 preceptos, mitzvot. Si vas a tomar la Torah, el libro de la Torah, los 5 libros de Moisés, entonces vas a ver ahí, a lo largo de todos los 5 libros, si vas a contar, vas a ver que hay ahí preceptos positivos de hacer y preceptos negativos que está prohibido hacer, que son 613 mitzvot, 248 y 365. Ahora vamos a tener un libro donde eso está todo detallado. Hicimos un libro en el libro 17
A lo mejor vale la pena traducirlo también a hebreo. Él habla de un libro en ruso. Ahora, dentro de estas Tariag Mitzvot, 613 Tariag, ¿ok, amigos? Tienes cosas que podemos entender. Amar al otro, tratar bien, ayudar a la persona, al muerto, al vivo, a todo tipo de cosas. Hay cosas personales, como comer, qué comer, todo tipo de cosas. Hay cosas que tienen que ver con el Creador, aparentemente nuestro trato al Creador. Obviamente que de la altura de la Kabbalah, todas estas cosas están en el deseo de recibir, para recibir, y por eso no hay lo que tomarlos en cuenta desde el nivel de la recepción. Todo el hombre lo hace para adaptarse a la espiritualidad en el nivel más bajo. Porque como el particular y el general son iguales, entonces él también toma en cuenta esas correcciones como en el nivel inanimado de santidad. Se llama inanimado de santidad si lo hace. No tiene nada que ver con la espiritualidad. No puedes decir que cuando haces algo con las manos y las piernas y tus intenciones son seguros para recibir y hacer una corrección, porque la corrección es con la intención de otorgar en lugar de recibir. Pero las acciones igual hacen de ti inanimado de santidad. ¿Qué es inanimado? Que no cambie su intención. No cambias tu intención, pero de todas formas, al observar, si observaras todo en forma pura, limpia, linda, directa, en forma con integridad, todo lo que está escrito ahí, todo lo que puedes hacer, hazlo. No tienes que hacer Dios libre y guarde. No tienes que divorciarte para cumplir cosas que tienen que ver con divorcio, cosas que no tienen relevancia, no lo haces. Pero lo que te dan, si lo cumples, eso significa que haces de ti inanimado de santidad. ¿Qué quiere decir de santidad? Que por medio de eso no avanzas en la espiritualidad, no creces, pero esa es tu forma de existencia mínima buena. No deseable, obviamente no la deseada, pero de eso se empieza. Por eso, nosotros acostumbramos a lo que llega a nuestras manos en límites simples también observar, cumplir. Pero otra vez, repito, no es algo que corrige la persona internamente para nada, porque en estas cosas no tenemos que apuntar, dar intención para hacer. Si la persona ya quiere agregarle intención, la intención tiene que ser mejorar el deseo, no el hecho, el deseo. Yo no puedo cambiar mi mano para que haga, para recibir o para otorgar. Yo tengo que cambiar mi deseo, mi intención, ¿sí? Si yo te doy algo que de verdad yo pienso, no como yo voy a recibir en cambio, o que tú eres pobrecito y me duele el corazón, que ten piedad que no me duela el corazón a mí, por eso te doy algo, sino que la entrega sea de verdad una entrega sin nada que ver con mí mismo. Entonces, si ya empiezo a trabajar sobre la intención, eso ya se llama espiritualidad. Y entonces, sobre qué monto esta intención, sobre el deseo. Entonces el uso del deseo, no el hecho, yo no tengo que hacer nada, dar o recibir, el uso dentro del deseo con la intención correcta, eso se llama que yo estoy haciendo un precepto espiritual, mitzvah. El uso de la mano, de la pierna o el habla o cualquier cosa así externa del cuerpo, para hacer una mitzvah, eso se llama existencia, cumplir las mitzvot corporales, en forma corporal, material. Eso es todo. Pero como es la igualdad, porque cada elemento de la realidad, del mínimo elemento de la espiritualidad, en la realidad, también está incluido de Tariag, 613 partes. ¿Alguien más? Sí. Pregunta. ¿Cómo el esclarecimiento, que es un acto mental,
supuestamente trae a un rezo que es un acto emocional y ocurre dentro de mí. Rav, ¿cómo el esclarecimiento, que es un acto mental, me lleva al rezo? Cuando el rezo es como algo emocional que dirigimos al Creador. No puede ser. Tenemos un animal y tenemos un ser humano en nosotros. El ser humano viene de la palabra asemejarse al superior, Adamé Leelión, Adam Adamé. Pero las distinciones, los discernimientos que podemos hacer en las 9 sefirot primeras, el trabajo en las 9 primeras, el esclarecimiento, el escrutinio, eso se llama trabajo en mente, en cabeza. El trabajo en sentimiento, la sensación, sentir placer o sufrimiento, ese es el lado animal en nosotros. Una bestia siente, pero no entiende la razón del sufrimiento. La persona, el ser humano, Adam, el que siente e investiga cuál es la razón por lo que él siente. Por eso no puede ser nuestro trabajo sin investigaciones y sin un esfuerzo mental. No podemos hacer nuestro trabajo, pero mental de acuerdo a la sensación de dónde está, quién está dentro de mi corazón y dirige mi corazón para que yo así sienta. Y que después también en la mente lo mismo. ¿Quién está en las 9 sefirot en mi mente? Que así yo piense y así yo supervise y después pueda solucionar todos los problemas así. Después. Entonces, hacer algo de un sentimiento o sensación podemos solamente cuando hacemos un trabajo mental. Mental no es exactamente mental, es esclarecimiento, análisis, que hace escrutinio de lo que siente. Por eso él dice en la introducción al árbol de la vida, nos explica Bala Sulam, que hay amargo y dulce y verdad y mentira. El animal distingue entre amargo y dulce, o una persona que no está desarrollada distingue entre amargo y dulce. ¿Qué es no desarrollado? Tiene una mente, puede ser grande, pero toda su mente, inteligencia, analiza, hace escrutinio, todo bien y todo, para traer al sentimiento, a sentir el dulce y huir del amargo. Eso significa que la mente trabaja bajo lo que siente. Y entonces él no vale más que lo que siente. Y esa persona nunca va a crecer, porque no necesita una mente más grande solo para llegar al placer. Una mente solo para llegar al placer, pero ves que la persona tiene mucho éxito, segura, está parado así sobre parado así, con seguridad, pero está de hecho todo sobre la tierra. De hecho, pero mientras que la persona que quiere crecer por encima de la bestia que hay en él y que siente solo amargo y dulce, dulce y amargo, él tiene que desconectarse de lo que siente, de esa sensación y empezar a analizar, averiguar la razón por lo que siente, la fuente de lo que siente. Entonces, para no depender de lo que siente, que no lo confunda, lo desoriente, que así conviene o así no conviene pensar que la persona, porque él es un ser sensible que no es capaz de ser objetivo sin depender, es solamente después que hace tzimtzum, restricción. Por eso todo nuestro sendero, primero hacemos restricción. Si nos ayudan de lo alto a hacerlo, nosotros mismos no somos capaces, pero llegar a la decisión que yo quiero no depender de lo que siento, esa es la primera etapa. Y después de eso pido de verdad la fuerza de analizar o escudriñar cuanto más pueda en mis fuentes, las 9 primeras mías, y de eso que yo esclarezco cómo son
desconectadas de la malhut, de la sensación de la vasija de sentimiento. Entonces, con eso yo empiezo a valorarlas por sí mismas, no hasta cuánto disfruto de ellas, sino como son en sí. Y entonces, yo quiero identificarme con ellas, estar con ellas. Cuando yo reconozco las 9 primeras, yo aprendo de hecho un acto de otorgamiento. Pero ¿cómo puede ser que yo sienta placer en esas 9 primeras? Entonces no siento solo el método, las formas, los modos de las 9 primeras. Yo siento a través de esas 9 primeras el placer que el Creador disfruta al otorgar. Él está como parado detrás de esas 9 primeras. Y yo siento como Él disfruta cuando me da el anfitrión, el dueño de casa. Y entonces yo quiero no trabajar con mi malhut como trabajé antes, sino yo quiero sentir así como el anfitrión siente. Eso se llama que yo empiezo a demandar ya pantalla, masaj. Pregunta, entonces es una sensación completamente diferente, Rav, es una sensación completamente diferente, desconectada. Mira cuántas etapas yo todavía no empecé a explicar para llegar a esta idea, que yo quiero disfrutar como él. La Malhut no entiende qué significa trabajar como las 9 primeras, ella no entiende. Disfrutar como el dador, el que da, no disfrutar como el que recibe. Bueno, tampoco no hay tantas palabras, no es exacto, preciso tal vez, pero bueno. Y ahora, amigos, vamos a resumir nuestras impresiones de la clase, qué queremos tomar de eso para el trabajo en la decena. 6 minutos, adelante. Grupo de enfoque, sí, nos impresionamos del hecho que tenemos un deseo de recibir, tenemos que detectarlo, identificarlo, y cuando trabajamos y otorgar en el grupo, empezamos a detectar cuánto el mal es grande en nosotros, cuánto bien tenemos, identificamos cuánto mal tenemos. Entonces nuestra petición tiene que ser al Creador. Siguiente, sí, hubo muchas cosas en la clase. Una de las cosas que me agarraron es el esclarecimiento del rezo, que es sobre las distancias entre nosotros y que solamente por medio del cambio entre nosotros, por eso el rezo es sobre qué, sobre cambiar mis cualidades internas, y a un rezo a eso debemos llegar. Y entonces uno deja de rezar que todos los demás se corrijan, sino que a sí mismo necesita corrección. Eso es lo que él descubre y a eso hay que llegar. Siguiente. Sí, en total, ¿cómo cambiar el uso del deseo de recibir? Sobre eso Rav habló de las 9 primeras, intención, que hay que llegar a eso. Y aquí nosotros no hay lo que hacer. Llegamos a la decena, a la ayuda mutua y a la pedir en Arhut, garantía mutua, que sí podamos todos los pensamientos dirigir, apuntar al Creador. Como Él otorga, así queremos otorgar nosotros también. Eso se llama que sentimos la razón del trabajo con las 9 sefirot primeras. Siguiente. Si no rezamos que paren los golpes, tenemos que rezar, estar en conexión con el Creador, contacto con el Creador por encima de todo. Para llegar a eso, se necesita fuerzas, se necesita dar fuerzas uno al otro. Tenemos que llegar a un estado en que yo no estoy vendido a lo que siento, sino que actúo de acuerdo a lo que necesito hacer en la decena. Siguiente, sí, le preguntaron al Rav qué atributos tengo que cambiar para llegar al otorgamiento. Entonces Rav hizo
análisis de la pregunta y vio qué es otorgamiento y qué es atributo y qué es todo eso. Y al final llegó a que eso crea tanta resistencia en el deseo de recibir que uno que tiene que trabajar en mentira. Uno no puede trabajar sin la mentira, pues que si no se va a huir de la batalla. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo mantener los dos extremos? Por un lado, entiendo que trabajo en la mentira, y por otro lado, sigo. ¿Cómo hacerlo? Sí, no, siguiente, no sé lo que agregar. Rav explica el deseo de recibir y su división, las 9 primeras en Malhut y en toda la sabiduría de la Kabbalah, cómo dividimos todo, cómo detallamos todo lo que trabajamos. Nosotros tenemos que entender que para que el creado llegue a esa forma con el fin de otorgar, él tiene que pasar un proceso. Y ese proceso en este artículo se explica en muchas formas. Nosotros tenemos que llegar a que, por medio de detectar al superior, al creador, en realidad, eso es lo que nos cause el anhelo de asemejarnos a él. Y cómo vamos a adoptar esa cosa que queremos asemejarnos a él por medio de las relaciones entre nosotros. Detectamos las relaciones entre nosotros que no están corregidos, que no están en otorgar, que cada uno está concentrado en sí mismo. Y de ahí, a partir del Lolishma, cuando uno detecta que no está en esa dirección, pide otra cualidad. Esa otra cualidad, él dice que es el creador. Y el creador es el único que puede cambiar esa cualidad, porque ¿quién va a cambiar? Él mismo no puede. Y entonces, de verdad, por medio de la detección de que estas relaciones están más cercanas, ella puede ver que está más cercano a la cualidad de otorgar. Puede hacer algo para otorgar. Más cercano al creador, él lo denomina. Siguiente. Sí, de verdad. ¿Cuánto rezo sale para ese cambio interno? En el trabajo en la decena descubrimos justamente esa demanda. Es gratitud que tenemos el deseo de recibir y la inclinación al mal, y ese es el lugar donde de verdad creamos un contacto con él. Siguiente, sí, Rav dio incluso una señal donde estamos, donde nos encontramos. Si yo estoy en un buen escrutinio entre dulce y amargo, seguro que estoy en las cualidades de la bestia y tengo que hacer un esfuerzo y superarme para tratar de otorgar y conectar y llegar al rezo. Y no hay ahí cuentas con lo que uno siente, solo con la intención. Sí, de la intención, Rav dijo, se le pide al Creador que los corrija. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase y antes vamos a cantar juntos. בדרכים אל האוצר, אל המגדל מלא כל טוב. אנחנו נתאספנו כאן, מהחיבור מוליד חזון, חיים בדור האחרון. עכשיו אנחנו כאן, לעולם. מעשרות עד למאות, וממאות לרבבות, מבשרים על הבאות. שברים שמקבלים צורה, מעגלים סביב נקודה, כל העולם כמו משפחה.
נתאספנו כאן, נתאספנו כאן, מהחיבור נגשים חזון, נפלט הדור האחרון, עכשיו אנחנו כאן, עכשיו אנחנו כאן, מהחיבור נגשים חזון, נפלט הדור האחרון, עכשיו אנחנו כאן, עכשיו אנחנו כאן, לאור